Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Ahora que llevamos ya un par de semanitas de cuarentena, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Nosotros, tanto David como yo, desde aquí, desde el canal, no solo os mandamos todo el ánimo y toda la fuerza posible para vosotros y para toda vuestra familia y todos los vuestros, que esperemos que no estén ninguno pasando por esta enfermedad. Y además, aparte de esa fuerza y de ese ánimo, os decimos que estamos generando un montón de contenido estos días para hacer esos momentitos en casa un poquito más entretenidos, más agradables. Os recuerdo que el domingo pasado tuvimos un directo súper especial de 2 horas y media con un montón de gente hablando de un montón de temas diferentes, que os animo a que os paséis. Os dejaré aquí abajo el enlace. Estamos haciendo análisis también de la serie Westworld capítulo por capítulo. Os dejaré también el enlace de los 2 primeros capítulos que ya están publicados en el canal. Y aparte de eso, pues yo me inventé esta sección que la llamamos Rememorando Cine, que la estrenamos la semana pasada, que es cierto que no hay mucha gente que lo haya visto, pero la gente que lo vio le gustó mucho y me pidió que siguiese haciéndola, y yo soy un mandado. Así que aquí estamos con este segundo capítulo de Rememorando Cine. Para aquellos que no han visto el primer capítulo, no pasa nada, simplemente os recuerdo en qué consiste esto. Bueno, pues esto consiste en ir rememorando, como la propia palabra indica, algunas de las películas que yo llevo viendo y apuntando desde el 2009, en que empecé mi base de datos de películas. Vamos por meses, escoger 5 películas de un mes concreto, y yo os doy unas pinceladas sin spoiler de esas películas, comentándoos un poco lo que me ha parecido, por qué la recomiendo, por qué no la recomiendo, qué es lo que creo lo mejor de la película, lo peor, en fin. Como digo, unas pinceladas leves sobre la película, para que el vídeo sea cortito y que tengáis 5 recomendaciones para poder ver, de todos los géneros, de todas las épocas, y que las disfrutéis muchísimo, o al contrario, evitaos un mal trago. En este segundo episodio vamos a hacer 5 películas que yo vi en febrero de 2009. Vamos allá, sin más dilación. La primera de todas que os quiero recomendar es una película de 1993 que se llama El hombre sin rostro. El hombre sin rostro es una película que no es muy conocida, la verdad, pero seguro que ahora os entran las ganas de verla cuando os diga que es el debut como director de Mel Gibson. Esta película está dirigida y protagonizada por el propio Mel Gibson. ¿Y qué es lo que a mí me llamó la atención de esta película cuando la vi? Primero, que yo desconocía que Mel Gibson había dirigido algo antes de Braveheart, y esta película la había dirigido antes. Lo primero que me llamó la atención es la dirección de Mel Gibson. O sea, tanto a mí como las críticas generalizadas de esta película se sorprendieron de esta dirección tan sorprendente y tan buena para un director novato, que además había estado toda su vida actuando, y que era su primera película como director. Porque además incluso es el protagonista o uno de los coprotagonistas de la película, interpretando además un personaje muy complicado, muy oscuro, con una psicología muy difícil, un personaje que tiene media cara desfigurada por cosas de la vida que ya veréis cuando veáis la película. En fin, un papel muy serio de Mel Gibson. Aparte de esta dirección, también me gustó por la interpretación tanto de Mel Gibson como de un joven Nick Stahl, que es un actor que no es demasiado conocido, pero que seguro que a algunos, si os digo que es el John Connor de la tercera parte de Terminator, pues os suene un poquito más. Y por último, ¿qué es lo que me gustaría decir de esta película? Pues que es verdad que repite un esquema de guión o de historia que ya se ha visto en otras películas, tanto anteriores como posteriores, que es la figura de un tutor que hace las veces de esa figura paterna que no tiene un niño
un chaval con dificultades, etcétera, etcétera, que está buscando también la figura paterna. En fin, se une ese esquema, ese típico esquema, pero en este caso no solo tiene unos giros de guión que te mantienen en tensión todo el rato por descubrir un poco el pasado oculto de este personaje que interpreta Mel Gibson, sino que además tiene un magnífico desenlace que es bastante poco previsible. Ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, una película muy interesante, un drama, no un drama de estos de llorar, pero una película muy interesante que podéis echar ojo y además así podéis decir que habéis visto toda la filmografía de Mel Gibson, que seguramente quizás las otras suyas sí las hayáis visto porque sean un poco más conocidas. La segunda película que voy a recomendar, cambiamos un poco de tercio, es Patch Adams, una película de 1998 dirigida por Tom Shadyac y protagonizada por Robin Williams. Patch Adams es una de esas películas que me encanta ver, pero que se me hace siempre un nudo en el estómago cuando la veo. Lo primero de todo, lo que me llamó la atención es ver que este director, Tom Shadyac, que es el director de Ace Ventura y de Como Dios, entre otras, podía también hacer comedias ligeras sin esas estridencias a las que nos tenía acostumbrados en comedias como Ace Ventura o Como Dios. Hablamos de una comedia con un componente de drama bastante marcado en algunos momentos y hablamos del maravilloso Robin Williams. Quizá es uno de los papeles no a lo mejor menos conocido, pero que sí llaman menos la atención en su filmografía, pero creo que es excelente, hace un excelentísimo trabajo. Es uno de esos papeles en los que os aseguro que vais a acabar amándole como actor y como el propio personaje. Y además, aviso, lloraréis. Mucho. ¿Vale? Ya lo aviso. Lloraréis y mucho. Lloraréis de emoción, de alegría y lloraréis de tristeza también. ¿Vale? Es una película que mezcla y es una montaña rusa en algunos momentos. Tan maravilloso es Mel Gibson como el personaje real al que interpreta, porque este médico, Hunter Adams, conocido como Patch Adams, es un personaje real que actualmente vive todavía. Y bueno, pues como veréis en la película, es un médico que creía en la risa, en el humor, como una terapia o como manera de complementar la terapia para que los enfermos estuviesen mejor y se recuperasen de una manera más positiva. Es decir, el positivismo, la alegría, la ilusión, el hacer lazos con los pacientes para que esa recuperación y para que ese proceso que están pasando sea lo mejor posible. Esto evidentemente va a entrar en conflicto con el sistema médico de aquella época e incluso podríamos decir el sistema médico que podemos tener hoy día. Entonces, es una enseñanza de vida muy bonita en los tiempos que corren, además, con tanta gente sufriendo por este bicho. Creo que deberíamos aplicarnos todos el cuento de ponerle una sonrisa a la vida, aunque a veces sea complicada, lo sé. Y por último, decir que tiene unos personajes secundarios extraordinarios que bueno, cuando sale Robin Williams es verdad que se come la pantalla, pero tiene muy buenos personajes secundarios, entre ellos también un papel bastante desconocido de Philip Seymour Hoffman, que hace también de médico, de estudiante de medicina, y una Mónica Potter que hace de contrapunto de ese interés amoroso, entre comillas, de Patch Adams, que es todo dulzura y de la cual seguramente os enamoraréis y seguramente soltaréis bastante lagrimita. Así que nada, otra película, no tiene nada que ver con la anterior, Patch Adams de 1998, de verdad, vedla porque merece mucho la pena. Bien, y si no queréis ni un pequeño drama como es El hombre sin rostro o la comedia de Patch Adams, os podéis ir a otro género, nos vamos al terror.
Nos vamos a La niebla, de 2007. Una película escrita y dirigida por Frank Darabont y basada en una novela de Stephen King. Vale, esta película, yo soy un defensor a capa y espada de esta película porque es cierto que tanto en su momento como ahora cuando se comenta entre la gente así que le mola el cine, está muy polarizada esta película. Yo soy de los que la defenderá a capa y espada porque me parece un producto muy, muy, muy bueno. Con las limitaciones que ahora voy a comentar. Bien, en primer lugar, la defiendo porque es capaz de crear una sensación de terror de muchas maneras diferentes. Es decir, tanto cuando te lo muestra de manera explícita como cuando está jugando con lo que no se ve, con la niebla, y nunca mejor dicho, es capaz de mantenerte en tensión y de mantenerte pegado a la silla. No es un terror es un terror psicológico, no es un terror de pegar gritos ni de sustos, aunque hay algún screamer por ahí, pero no es ese tipo de terror, es un terror psicológico, ¿vale? Es capaz, esto creo que es más mérito de Stephen King que de la película, pero bueno, también hablaremos de ello. Unos personajes, un microcosmos entre los personajes que quedan encerrados en el sitio donde van a quedar encerrados, que es un centro comercial. Esto no es ningún spoiler. Estos personajes están tan bien definidos, rozan a veces el cliché, pero lo rozan, no llegan a zambullirse en este cliché, que nos dejan ver diferentes actitudes frente a la vida, frente a la crisis, frente a la muerte, de lo que está pasando en ese momento, y que podemos empatizar con uno y otro. O sea, son un poco como arquetipos de cómo nos tomamos a veces las situaciones de caos, de crisis, de incertidumbre, de muerte, que también en los tiempos que corren también nos vendría bien. El elenco que interpreta a estos personajes es correcto, no hablamos de enormes y grandísimas interpretaciones, es un elenco correcto, encabezado por Thomas Jane, en el que destaca sobre todo, no tanto el elenco en la película, sino la dirección de actores. Creo que es una dirección de actores muy acertada hacia esto que os estoy comentando, hacia crear arquetipos. Decía, con sus limitaciones. ¿Cuál creo yo que es la limitación de esta película? Porque el aspecto, la cinematografía es un poco de serie B, vamos a ser sinceros. Para ser una película de 2007, los efectos visuales ya en su momento eran bastante chapucerillos en algunos casos y ahora se ven todavía un poquito más chapucerillos. Entonces, bueno, tiene un aroma de serie B, ¿vale? Pero bueno, mientras seas capaz de o pasar eso por alto o admitirlo e irte a la historia, irte a los personajes y zambullirte en la tensión que te está proponiendo, pues eso no deja de ser algo completamente secundario. No sé si será una buena o una mala adaptación de Stephen King, porque no tengo ni idea, no he leído la novela, pero por lo menos creo que la esencia de Stephen King está aquí 100%, por otras novelas de Stephen King que sí he leído. Cosa, por ejemplo, que no pasaba en la serie que analicé hace poco de El Visitante, de HBO, que os dejaré aquí abajo el link a la descripción. Y por último, el final. Para mí, uno de los mejores finales que se han escrito en este siglo. Repito, no sé si esto es mérito de solamente Stephen King, pero la dirección del final, la tensión del final, la música del final, cómo están dirigidos los actores al final, en esa última escena, en esa última secuencia, yo me quedé agarrado al sofá durante 5 minutos intentando procesar la hostia que me había dado ese final. No digo nada más, ¿vale? Y ese mismo día, justo antes de haber visto La niebla, veía otra película, ese mismo día de febrero de 2009, que era Don Juan de Marco. Don Juan de Marco es una película también bastante desconocida, de 1994, que está escrita y dirigida por Jeremy Leven, que suena como a 7-Eleven, pero no.
Y el protagonista de esta película es Marlon Brando. El ocaso de la carrera de Marlon Brando, cuando ya era una de sus 3-4 últimas películas. En esta, además, con un papel bastante, ya te digo, protagónico, ¿vale? Y que se come la pantalla. Bueno, es que Marlon Brando será siempre Marlon Brando, haga lo que haga, en todas las películas, sean como sean. Pero también en esta película tenemos a un joven Johnny Depp que os sorprenderá porque no es el Johnny Depp que luego empezó a hacer ese tipo de papeles más pasados o histriónicos que ya le vimos con Tim Burton. Es un Johnny Depp que hace un personaje muy curioso, con una personalidad muy curiosa, pero externamente no es un personaje histriónico como los de, como digo, como los de Tim Burton. Está más cerca del personaje de A quien ama Gilbert Grape, otra de las grandes películas de Johnny Depp con un jovencísimo, además Leonardo DiCaprio. Está más cerca a ese estilo que a Eduardo Manos Tijeras o a ese tipo de película que también haría Johnny Depp después, Sleepy Hollow, etc. El argumento de esta película además es muy curioso. El argumento es, la película empieza con un tipo, está en una cornisa de un edificio, parece que se va a suicidar, pero cuando nos damos cuenta, este tipo va vestido de negro, con una capa negra, con un antifaz, con un sombrero al estilo El Zorro, ¿vale? Y de repente este tipo le empieza a tratar psicológicamente un psicólogo o psiquiatra, no recuerdo si psicólogo o psiquiatra, que es Marlon Brando, y resulta que este chico, él mismo, cree que es o dice ser Don Juan de Marco, que es el mejor amante de todos los tiempos, pero que ha perdido las ganas de vivir. Y a partir de ahí se crea una historia. Lo que me gusta de esta película es que mezcla un poco esta fantasía, estos elementos fantasiosos, la ensoñación, con aspectos y problemas de la vida cotidiana, sobre todo relacionados con el amor y con las relaciones afectivas, las relaciones de pareja. Y nos regala al final una moraleja muy interesante, una moraleja muy guay, muy curiosa, muy... Pues sí, es verdad, tienes razón. Hay que amar al final. Puede ser y puede parecer una película de Antena 3 de después de comer. Quizá lo sea, pero es Marlon Brando y es Johnny Depp. Así que yo os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad. Y la última de estas películas es Orgullo y Prejuicio. Esta sí que es bastante conocida por todos. Orgullo y Prejuicio, dirigida por Joe Wright. Película de 2005 que creo que es, si no la mejor, de las mejores adaptaciones hasta la fecha de una novela de Jane Austen. En este caso sí que puedo decirlo, porque la he leído. Es una excelente, excelente adaptación. Cómo traslada las letras de la novela a lo visual es absolutamente perfecto. O sea, me quito el sombrero. Hay cosas que a lo mejor se echan un poco en falta, pero son nimiedades. Y lo añadido es también nimiedades, que encaja perfectamente en esta historia de melodrama histórico, con ese diseño de producción tan bueno, con esos personajes. Los personajes están súper bien escritos. Esto también es mérito de Jane Austen, pero no olvidemos que siempre que son adaptaciones decimos que los personajes están muy bien escritos y muchas veces solamente le damos el mérito a la novela original, pero es que adaptar un personaje de una novela original que a lo mejor tienes 400 páginas para desarrollarlo a una película en el que vas a tener 90 o 100 páginas de guión con solo diálogos es muy difícil. Entonces, no solo es mérito de Jane Austen al crear esos excelentes personajes, como antes decía de lo de Stephen King, sino también de los propios guionistas a la hora de trasladar esos personajes a un guión cinematográfico. Dirigidos perfectamente, tanto en el tema cinematográfico de donde colocamos cámaras y no, la fotografía, como la dirección de actores, y luego unas interpretaciones que se salen. Partiendo de una maravillosa Keira Knightley, que digamos que durante un tiempo fue como la dama, y quizás incluso lo sigue siendo, la dama del
del melodrama histórico de esta época, del siglo XIX y tal. Con un también, para mí, hasta entonces desconocido y que luego ya he ido siguiendo, Matthew Macfadyen, que hace un papel también brutal, y con unos secundarios también muy buenos, entre ellos destacar a Judi Dench y a Donald Sutherland. La música de Dario Marianelli es perfecta en esta película, perfecta. De hecho, estuvo nominada al Oscar. Una música tanto mezclando temas de piano como temas más orquestales, de cuerdas, muy de la época. Parece una composición realmente hecha en el siglo XVIII, siglo XIX. Muy bien, me gustó mucho. Y luego el final. El final me dejó, quizá no tanto como el de La Niebla, pero también es uno de los finales que más recuerdo y se me ha quedado grabado en la mente. Fíjate, han pasado 12 años y todavía le tengo ahí grabado ese final. No tanto por el desenlace, no tanto por la trama en sí de cómo acaba, sino por el recurso cinematográfico que utiliza en la última secuencia, en la última escena, que es completamente inesperado para el espectador y rompedor para el espectador, y nunca mejor dicho. No os quiero decir nada más, ¿vale? Porque no quiero estropearos ese final, pero seguro que quien haya visto esa película sabe a lo que me refiero. Algo excepcional que quizá en algún momento, cuando haga un vídeo con spoiler de esta película, podamos hablar, porque me parece genial. Nada más, chicos. Estas han sido mis 5 recomendaciones de estas 5 películas que vimos en febrero de 2009 en este Rememorando Cine. Rememoramos otra vez las películas: El hombre sin rostro, Patch Adams, La Niebla, Don Juan de Marco y Orgullo y Prejuicio. 5 películas muy diferentes, de épocas también muy diferentes, para ver en esta cuarentena o cuando no sea la cuarentena, y que creo que todas ellas, o por lo menos alguna de ellas, os gustará. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, si os ha gustado el contenido y os sigue gustando el contenido, suscribíos. Hemos pasado la barrera de los 300, ya somos espartanos, ya vamos a tope, ya no nos para nadie, así que vuestra suscripción, tu suscripción es muy importante. Para nosotros cada suscripción, ahora que somos un canal chiquitito, es una victoria más épica incluso que la batalla de las Termópilas. Así que por favor, suscríbete, campanita, comparte, comenta, síguenos en redes sociales, las dejo aquí abajo, pero las recuerdo: Cine.degiro en Twitter. Dadnos amor, démonos amor todos juntos, y recordar que además mañana domingo 29, tenemos otro directo en el que vamos a hablar de películas de John Williams como compositor de su banda sonora. Así que nada más, no me enrollo más. Ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine. Yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro.